Buenas noches y bienvenido a otro episodio más de La Luz del Pasillo. Hoy hablaremos de un hecho histórico que nos lleva desde hace más de 2000 años con un gran misterio, que es el nacimiento de Jesús. Comenzamos ya porque tenemos un temario bastante amplio, histórico y además muy interesante, y lo que vamos a hacer ya es encender la luz del pasillo. Bueno, a lo largo de la historia hemos creído que el 25 de diciembre nació Jesucristo, pero realmente estamos en una duda si nació el 25 o no nació el 25. Esa fecha del 25 de diciembre se decidió en el año 324 y no fue por razones religiosas, sino fueron por razones políticas y sociales. Se eligió esa fecha porque coincidía con el final de la Saturnalia y estaba muy próxima al solsticio de invierno, fecha donde los romanos celebraban su fiesta muy alegremente. Lo que pasa que pocos han dado estos siglos para poder afinar cuál sería la fecha del nacimiento de Jesús. Pero con toda seguridad sabemos que no nació el 25 de diciembre. Tampoco estamos seguros del año. Cuando en el siglo VI se intentó averiguar o buscar una fecha, se proclamó a Dionisio de Esigio que buscara cuál sería la fecha aproximadamente del nacimiento de Jesús. Pero cometió varios errores. Entre ellos es que no puso o intercaló el año cero entre el último año de la antigua era con el principio de nosotros. Por todo, una serie de razones, tenemos tiempo o no tenemos tiempo para pensar o numerar cuál sería esta fecha. Se piensa en ese momento que estuvo el nacimiento de Jesús o se produjo ese nacimiento entre el 2 y el 10 de esa era. Pero para profundizar mejor y antes de darnos a conocer un poquito de esta historia, vamos a ver un vídeo que nos va a acercar un poco más o poner un poco más en ambiente a lo que es un poco la vida de Jesús. ¿Nació Jesús en Belén? Este hecho hace que el origen de Jesús en Belén sea discutible, porque a Cristo se le conoció siempre como Jesús de Nazaret, una población que se representa en los evangelios como la patria del Señor, que está a unos 150 kilómetros al norte de Belén. De todas formas, no se descarta que efectivamente haya nacido allí y después se fuera a vivir a Nazaret. Más allá de la realidad histórica, la explicación por la cual Lucas y Mateo sitúan el nacimiento en Belén tiene que ver con esa tierra del rey David, el rey de los judíos por excelencia. Los autores de los evangelios, al decir que Jesús nació en Belén entre pastores, ha presentado a Jesús como el nuevo y el verdadero David, el rey que vino a instaurar el reino de Dios. Bueno, después del vídeo vamos a entonar un poco ya lo que es la historia de Jesucristo. Hemos tenido estos últimos años, bueno, pues tener que tirar un poco de una serie de historias que, bueno, nos han dejado un poco incógnitos referente al nacimiento de Jesús. Ya he dicho anteriormente que no es una fecha exacta y, bueno, lo que sí nos van a aclarar un poco más sobre la historia de Jesús van a ser nuestros invitados, que es Olga Hernández. Buenas noches, Olga. Hola, buenas noches. Y Chencho Ríos. Muy buenas, Fran. Bueno, pues ellos nos van a aclarar un poco más lo que es, y acercar un poquito más a la historia referente a Jesucristo, pero nos tenemos que tirar un poco a la historia, ¿no? Vamos a hablar un poco de cuáles serían, cómo vivía en aquella época, ¿no? Cómo serían
la forma de vida que tenían, el estatus social de aquella época. Olga, ¿cómo era esa forma de vivir? Las clases sociales. Pues había 3 clases sociales, eran los ricos, la clase media y los pobres. Los ricos fundamentalmente eran los gobernantes, los reyes, los príncipes, y vivían de impuestos desorbitados, porque tenían tantísimos gastos. Date cuenta que los reyes en aquella época tenían varias mujeres, Herodes tuvo 10, y vivían allí todos, o sea, vivían familias, las familias de las familias, concubinas, tenían un harén de concubinas, y cada vez invitados, o sea, eran unos gastos tremendos y no daban abasto, pero esa era la clase rica. La clase media eran comerciantes. En aquella época un buen negocio era, por ejemplo, el hospedaje, porque peregrinaban muchísimo y había mucho comercio, entonces viajaban mucho. Y el hospedaje era un buen negocio, o gente que tuviera un taller. Había gente con grandes talleres y pequeños. Y vivían, sobre todo, que no fueran asalariados, era una clase media, ¿vale? Y luego en la clase pobre, digamos, pues ya entraban en los asalariados, en los esclavos, incluso en los escribas, los maestros, que vivían de los banquetes a los que les invitaban, de la ayuda de la gente, y los asalariados vivían, pues en aquella época con un denario alimentaban a toda la familia, pero en cuanto estuvieran unos días sin trabajo caían en la más absoluta miseria. Chencho, para ti esa época, ¿cómo lo enfocarías tú? ¿En una época avanzada en su tiempo? Porque me refiero que los romanos en aquella época ya ellos tenían bastante, vivían con una calidad de vida bastante importante, ¿no? Lo que estaba hablando Olga, que había varios tipos de clases sociales, ¿no? Lo que es, antes que nada, en lo que es el día 25 de diciembre, no es un día muy significativo solamente para los romanos, sino que también anteriormente para los celtas, y eso se pierde en el tiempo. En la prehistoria, yo creo que desde la prehistoria, el 25 de diciembre, un día de los mágicos, ¿no? Del año. Fran, date cuenta de que sí, la sociedad romana era una sociedad que estaba muy avanzada, pero eso era en Roma. Curiosamente, los ciudadanos romanos, llega el momento en que solamente había 2 ciudadanos romanos, que eran los ciudadanos de Roma y los gaditanos, curiosamente. Los gaditanos teníamos ciudadanía romana, y tanto los de Roma como nosotros teníamos un estatus bastante alto. Estaba muy desarrollada la civilización y lo que eran las ciudades, ¿no? Romanas, pero date cuenta de que en Judea, por ejemplo, era como una provincia de Roma, y allí, a excepción del palacio de Pilato, poca cosa había. Poca cosa. Los palacios sí, claro, indiscutiblemente. Los palacios romanos, los palacios de la gente rica, de los reyes, Herodes, de la gente que tenía mucho dinero allí en Judea, pues sí, eso eran palacios fantásticos, ¿no? Pero es lo que decía Olga, hay una diferencia enorme y en todo, en lo que es económicamente hablando. También era un lugar donde había un intercambio de culturas, ¿no? Estaba en un sitio muy estratégico. No era Roma,
no era la parte occidental, sino estaba entre medio, ¿no? Estaba Persia, estaban otros países que se unían muchas culturas, ¿no? Por eso a lo mejor la estructura familiar era diferente, ¿no, Olga? No claro. sé, una cosa así, ¿no? Era cómo se estructuraba la familia en aquella época. Porque... Pues la estructura familiar era patriarcal, fundamentalmente, no había otra. O sea, el hogar se llamaba la casa del padre. El padre era el dueño y señor de toda la familia. Él organizaba, él era el que manejaba todo. No había ningún derecho mayor que el del padre en la casa. La madre era venerada por los hijos, porque los hijos eran un regalo de Dios, pero fundamentalmente él era incluso el maestro de sus hijos. Referente a los judíos, porque vamos a hablar de Jesucristo, por ejemplo, cuando ellos estructuran una vivienda totalmente diferente a otras culturas que había o que vivían por allí cerca, ¿cómo llevaban a cabo? Porque siempre se ha dicho que los judíos siempre ha sido muy comercial, ¿no? Además muy trabajadores, mantenían... Los judíos amaban el comercio. Bueno, a lo que decía Olga, también solamente pensar que apedreaban a las mujeres. Sí, sí. Las mujeres no tenían derechos ninguno. Y los judíos amaban el comercio. Eso, con lo que es el avance de la época, llega el momento en que llega el cristianismo, y el cristianismo es lo contrario. El cristianismo aborrece lo que es el comercio. Y así fue durante muchos siglos, como no se podía apenas vivir, ¿no? Pero los judíos sí, siempre. De hecho, continúa así. Lo bueno que tiene la sociedad judía es que no cambia. Es una sociedad perenne. Y lo que hacían en aquel tiempo lo siguen siendo ahora. No ha habido cambios en esa sociedad. ¿Y la posición de la mujer en esa sociedad cómo sería? Pues, ¿o cómo vivían esas mujeres en aquella época? Fran, de momento te voy a decir, a la pregunta anterior, los varones eran los herederos, las hijas no heredaban. Las hijas aportaban dinero cuando los pretendientes pagaban, digamos, una dote. Entonces eso aumentaba el patrimonio de la casa, del padre, solamente del padre. Las mujeres, pues, es que era considerada como muy inferior al hombre. O sea, la mujer estaba en la casa en un sitio diferente al hombre, la mujer no podía compartir en una comida normal, y si había invitados tenía que cubrirse completamente para que no se la viera. Es que en aquella época lo peor del mundo era nacer esclavo o mujer o niño. Según la Biblia, en el Antiguo Testamento, dicen que la mujer es impura. Claro. Eso es la sociedad judía. Ya. Claro, la mujer, por ejemplo, se debía a su dueño, que era su marido, si estaba casada. Bueno, si era primero a su marido si estaba casada, primero a su padre si estaba soltera, luego a su marido si estaba casada, y luego, si estaba viuda y no había hijo, a su cuñado. O sea que no tenía disposición propia ninguna, ni ningún tipo de ingreso. Estamos tampoco. hablando de lo que se movían familias de allí, tanto judías como no judías, se supone. Efectivamente. Bueno, ¿y cómo se desarrollaban esos actos religiosos? Pues los actos religiosos es que era una religión de varones, lo mismo, eran hombres. Entonces, en los actos religiosos también estaban separados. En la sinagoga había una parte de mujeres y otra de hombres, y no se hacía el oficio religioso si no había más de 10 hombres. Ya podía haber muchísimas mujeres que no se hacía ningún oficio religioso si no había como mínimo 10 hombres, ¿vale? Y no la tenían en cuenta para nada, ni a las mujeres ni a los niños tampoco. Podríamos hablar un poco también de la estirpe de David o de otras estirpes referentes a los judíos. En este caso la que conocemos más es la de David, ¿no? Pero ¿dónde nace realmente una familia que le otorga, por ejemplo, ese
ese mandamiento de saber o salvar al mundo, ¿no? Como le pasó a Jesucristo. ¿Qué pasó? Que no había en aquella época, o estaban buscando todavía al Mesías estos judíos, necesitaban un Salvador. Los judíos siempre andan buscando un Mesías, es parte de su religión. Hoy por hoy siguen buscando un Mesías. Hay una parte de la religión judía que se escindió a raíz de lo de Jesucristo y no se hicieron cristianos, sino judíos, pero con Mesías, que era Jesucristo. Ellos siguen buscando un Mesías, eso por un lado. Por otro lado también hay que tener en cuenta de que la religión judía cuenta o pasa de una forma a otra que los judíos tenían su educación y tenían todo su parafernalia como cualquier otra tribu. Claro. ¿Entiendes? O sea que hasta ahí lo teníamos muy claro. Los judíos vivían de una forma que, bueno, estaban bien organizados, tenían su patriarcado, evidentemente. Las mujeres desarrollaban un papel menos importante, pero a la vez también importante, ¿no? Porque si nos vamos a la historia, María, la madre de María, Ana, formó parte muy importante de esta historia, que es lo que vamos a contar, ¿no? De hecho, Jesucristo lo que hace es abrir el abanico y Jesucristo va cambiando la mente judaica, porque yo pienso que Jesucristo es, para mí Jesucristo, las ideas que lleva a cabo y que predica son ideas matriarcales. Claro, por ejemplo, hoy en día se venera mucho a la Virgen María. O sea, es un dato bastante importante porque si no tenemos esa noción de que las mujeres no formaban parte de esta sociedad, pero sin embargo, cuando nace el cristianismo, ya forma parte, ya ahí la mujer... Sí, pero ya no te está... creas. Tiene que pasar una serie de siglos, hasta que la Iglesia Católica empieza a hacer un culto a la Virgen María. Eso hará no hace tanto, 4 siglos por ahí. Era muy superior en la religión la figura del hombre. No se aceptaba a la mujer como tal. Yo lo que veo es que una de las cosas principales de la religión es creer en algo fuera de lo normal. Por eso, cuando nace Jesús, hay varios iconos dentro de esta historia, que es la estrella de Belén, que se supone que puede ser una supernova o una nova. O el cometa Halley. O el cometa Halley, como muchos dicen. Pero bueno, ahí está también la duda, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió en ese momento cuando nace Jesús, cuando la que lleva es en el vientre, que no es, es obra del Espíritu Santo? Y bueno, la historia como marca unas pautas para que el hombre crea que los ángeles del cielo es capaz de llevar a cabo un embarazo a una mujer y no por parte... Eso ya viene después, o sea, yo te estoy hablando de la mujer en la época justo cuando nace Jesús. Luego ya la labor de María, aunque iba detrás siempre, o sea que, como dice Chencho, pasaron muchos siglos antes de que se tuviera en cuenta una subida de peldaño en la mujer. Aunque María sí fue un icono importante y un personaje muy importante, pero siempre detrás. Vale, mira, pues ahora vamos a ver un pequeño vídeo para aclarar un poco lo que estamos hablando. Volvemos enseguida. Son Mateo y Lucas quienes hablan del nacimiento e infancia de Jesús. Estos relatos, entre sí y por separados, están llenos de contradicciones, omisiones, inverosimilitudes, imposibilidades y errores históricos. Según Mateo, para el momento de dar a luz María y José, vive en Belén. Pero Lucas nos narra la versión más conocida de la razón por la cual Jesús nace en Belén. Viviendo en Nazaret, debe mudarse a registrarse en un censo ordenado
por el emperador romano. Sin embargo, no hay excepción de textos bíblicos donde hay datos históricos comprobatorios que durante el mandato de César Augusto haya ordenado un censo universal para el tiempo en que supuestamente nació Jesús, como si existe buena información sobre el censo que hiciera en su momento Gayo Vibio Máximo. Bueno, después de haber visto el vídeo, vamos a continuar referente a la historia de cómo nace y la forma que nace Jesucristo. Nosotros vemos que una vez nos inculca la religión cristiana que Jesús nace en Belén. ¿Por qué causa nace en Belén cuando son de Judea? Por ejemplo, Olga, pues, para que aclarar a algunas personas que no entienden, yo sí lo sé, pero... Pues nace en Belén porque iban a inscribir en el censo, siempre inscribían a los niños que nacían en el lugar de nacimiento del padre. Entonces, por eso iban hacia Belén, porque José era de Belén, por eso era. O sea, por eso hace que ellos pasen a Belén y... Bueno, cuéntame un poquito la historia, si nace en una cueva o nace en una... Porque es que ahí también tenemos un poco de dudas, ¿no? Yo tengo las mías, yo voy a reservar las mías, pero... Hay gente que dice que nació en un pesebre, hay otra gente que dice que nació en una cueva. Al fin y al cabo, ¿qué más da, no? Pudiera ser que fuera una cueva que sirviera de pesebre. De hecho, una cosa sí es cierta, si había una burra y había un buey, pues entonces lo más normal sería que hubiera sido un establo, ¿no? Un sitio donde vivieran los animales. Y la historia, desde luego, es una historia muy bonita. No, recargan muchos matices dentro de la sociedad hoy en día, ¿no? Porque el cristianismo cambia un poco la sociedad, las formas de vivir. Hombre, ha evolucionado muchísimo, ¿no? Evidentemente, ¿no? No estamos hablando del cristianismo de hace 2000 años o de 500 años al de que tenemos hoy en día, ¿no? Vamos evolucionando dentro de esta religión. Posiblemente dentro de lo que abarca lo que es la religión cristiana, tiene muchos valores hoy en día para acogernos a este gran Dios, a Jesucristo, a María, a los que quieran, e incluso a los apóstoles, ¿no? Porque también luego se venera a los apóstoles. Pero sigamos profundizando un poquito más en el tema del nacimiento de Jesús. Tampoco nace el 25 de diciembre, no nace en invierno, se supone que nace como en primavera, ¿no? Dicen que nace... Es que es muy relativo, ¿no? No se sabe, pero... Es que no se sabe, tenemos ahí una duda... En mayo... En mayo, abril, ¿no? Dicen. Sí, sí. Mayo, abril, dicen. Y después, aparte, también, el día tampoco. Hay que tener en cuenta también de que muchas cosas de religiones mucho más antiguas, muchos hechos que van referidos en religiones más antiguas, las va tomando lo que es el cristianismo para ir desarrollando su historia, ¿no? Y va tomando ciertas leyendas, ciertas mitologías mucho más antiguas. Y lo que es casi todas las figuras son de otras religiones anteriores. Pero sin duda lo que es el día 25 de diciembre es un gran día. Bueno, pues... yo creo que es el mejor día del año. Bueno, mira, desarrollarme algo ya porque nos quedamos sin tiempo. En un minuto, Olga, lo que has traído y un minuto, Sencho. Olga, dime. Pues mira, por ejemplo, me llama la atención que los niños en aquella época eran también muy poco valorados, eran como signos de torpeza, de ignorancia. No había un espíritu como el que tenemos ahora con los niños de inocencia, no lo había. Y me llama mucho la atención. Las cosas, por supuesto, han ido evolucionando y... Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. A ver. Bueno, los niños eran adultos pequeños. Allí no existía la niñez. Ajá. Y lo que es, hay que tener en cuenta, lo importante es que estos días
son unos días principales en lo que es el catolicismo, en toda religión cristiana, y que la gente debería de vivirlo por dentro. Hoy por hoy la Navidad se vive muy poco. Muy poco, ¿no? Muy poco. Bueno, pues gracias Olga, gracias Chencho, nos quedamos sin tiempo. Luego intentaremos reunirnos todos para, bueno, felicitaros, pero bueno, ante todos, antes de seguir la segunda parte, vámonos a unos minutos de publicidad.